Hermanos queridos, llegó otra pregunta a nuestra página, a nuestro canal de YouTube Pentecostales Avivados, y es relacionada a Juan 17:5. Vamos a leerlo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Allí algunas personas piensan que hay dos personas divinas diferentes. Entonces nos envían este pasaje para que nosotros lo expliquemos bíblicamente y demostremos que allí en ningún momento la Biblia se está refiriendo a dos personas diferentes. Aprovechamos que invitamos a nuestro hermano Julio César Clavijo. Él tiene la respuesta a esta pregunta. Mi hermano Julio César, Dios le bendiga. Ahora sí, digamos, si vamos a entrar, por ejemplo, a hablar de un texto como el de Juan 17:5, el texto de Juan 17:5 está hablando de dos cosas fundamentales. El texto de Juan 17, miren, nunca usted puede interpretar un texto alejado de su contexto. Eso es el peor error que puede haber. Cuando usted va a interpretar cualquier texto de la palabra de Dios, entonces usted tiene que ir en el contexto. Y Juan 17, todo el capítulo, nos está hablando de dos cosas importantes. Primero, de la verdad de la encarnación. Y segundo, de la verdad de la presencia de Dios. Son dos cosas fundamentales que hay que tener ahí presentes. ¿Por qué la verdad de la encarnación? Porque Cristo está orando y él solo podía orar por ser un hombre. Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Los que oran son los seres humanos. Y como Dios se manifestó como un ser humano, pues en esa condición de ser humano, él tenía que orar. No había de otra. Él tenía que orar, porque además él nos iba a dar ejemplo en todo para que siguiéramos sus pisadas. Por eso es que en Juan 17 él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y en esa condición de hombre confiesa al Padre como el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo a quien has enviado es el siervo, el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, Dios en una condición de hombre. ¿Sí? La salvación consiste en eso, tener la vida eterna consiste en creer que hay solamente un Dios que es el Padre y creer en Jesucristo como el Salvador, ¿sí? Al cual el Padre envió para que nos salvara a nosotros. Pero fíjese usted también que ese enviar al Hijo es en los términos bíblicos significa que el Padre mismo ha venido en la condición de un hombre. Entonces, ahí estamos viendo claramente que Cristo es un hombre. Cuando Él dice, Padre, glorifícame, dice, he acabado la obra que tú me diste, he terminado lo que tú me encomendaste. ¿Por qué? Porque Él ya iba para la cruz del Calvario, iba a morir y en la cruz iba a obtener el triunfo. Entonces dice, ahora que voy a obtener el triunfo, porque voy a morir y voy a resucitar, entonces glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En unos capítulos anteriores, el Cristo está diciendo cómo es que Él va a ser glorificado. Dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede traer fruto. Así es necesario entonces que el Hijo tenga que morir para traer mucho más fruto, para que puedan haber muchos más descendientes, muchas más semillas. Y a través de ese morir es que se va a lograr mi glorificación. Entonces aquí en Juan 17 él está repitiendo exactamente eso mismo. Está diciendo, glorifícame. Mire, cuando dice glorifícame está hablando de una gloria que es ¿qué? Futura, futura en lo que al tiempo se refiere. Glorifícame, ¿sí? Algo futuro. ¿Sí? Glorifícame, algo que todavía no había recibido. Glorifícame. ¿Cómo iba a ser glorificado el Hijo? Pues cuando él muriera y él resucitara, iba a resucitar con un cuerpo glorioso, un cuerpo humano glorificado. Entonces, fíjese, ¿cuándo tuvo Jesucristo un cuerpo humano glorificado? ¿Cuándo? ¿Será que lo tenía antes de haber venido en carne? ¿Tenía un cuerpo humano glorificado? No. ¿Cuándo lo tuvo? Cuando murió en la cruz del Calvario y al resucitar tuvo un cuerpo glorioso. Entonces, él está hablando de esa glorificación como el postrer Adán, como el varón perfecto. Por eso dice, glorifícame, dame un cuerpo glorioso. Y mire, en Juan 17:22, usted se da cuenta, una cosa fundamental ahí en ese texto dice, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos también. Es decir, ellos también van a recibir un cuerpo glorioso.
¿Cuándo nosotros vamos a recibir un cuerpo glorioso? ¿Cuándo? ¿Lo tenemos ya? No, no lo tenemos ya. ¿Cuándo lo vamos a recibir? Cuando resucitemos también, o cuando en su venida seamos transformados. Entonces la glorificación de la que él está hablando es de la glorificación como el postrer Adán, como el varón perfecto, ¿sí? Y esa glorificación la tuvo con el Padre antes que el mundo fuera, porque dentro del plan de Dios, Dios había planificado que todo el universo y toda la creación tendrán sentido ¿en quién? En Cristo. Entonces podemos decir una cosa fabulosa aquí, hermano Fernando y hermano Ciro, podemos decir algo fabuloso acá. Y es que así como Cristo tuvo una gloria con el Padre antes que el mundo fuera, nosotros los redimidos también la tuvimos con el Padre antes que el mundo fuera. ¿Eso quiere decir que nosotros ya existíamos antes de nosotros haber venido al mundo? No, no quiere decir eso. Quiere decir es que en el plan de Dios él ya había visto una iglesia redimida. Por eso también dice Filipenses 3:21, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante a su cuerpo glorioso, con el poder con el cual puede también transformar todas las cosas. Es decir, él está pidiendo una glorificación en el cuerpo glorioso. Ahora, hay un punto más aquí y es al lado tuyo, al lado tuyo. Ya explicamos esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, se refiere a la presencia de Dios, al conocimiento anticipado de Dios. No es que hubiera un hijo al lado de Dios y le decía, hola, mi hijito, ¿y cómo estás? Y el otro, sí, muy bien, porque eso sería politeísmo. ¿Sí? Hablar de dos dioses. Aquí se está hablando de la glorificación que va a recibir como el varón perfecto, y esa glorificación no la puede recibir sino después de que él muriera y resucitara con poder. Ahora, cuando dice al lado tuyo, entonces mucha gente dice, uy, al lado tuyo, mire, están hablando del lado de Dios, a Dios y otro al lado de él. Pues cualquiera que habla de un Dios que tiene lados no conoce a Dios. Cualquiera que se imagina un Dios con un cuerpo limitado, así como usted y yo tenemos un cuerpo limitado, que tenemos una mano derecha y una mano izquierda, y entonces yo no puedo ir más allá de donde va mi cuerpo y mi mano derecha y mi mano izquierda. Cualquiera que se imagina que Dios es así, no entendió la escritura. Mejor dicho, tiene que volver al kinder de la Biblia. La Biblia dice que Dios es espíritu y que lo llena todo, no tiene un cuerpo que lo limite. No. El lado tuyo es lo mismo que la diestra de Dios. Y la diestra de Dios no significa un lado porque Dios no lo tiene, Dios no tiene lados. Dios es un espíritu omnipresente que lo llena todo, es el único espíritu omnipresente que lo llena todo. Entonces, la diestra de Dios o el lado de Dios significa el poder de Dios. Eso siempre significa en la escritura. El poder de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Éxodo 15, versículos del 6 al 7, cuando Moisés y María están cantando el cántico de victoria por haber vencido a los egipcios, dicen ellos, Señor, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha derrotado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder tú los has sometido. Entonces, fíjese usted, ¿quién había derrotado al enemigo? La diestra, según el versículo 15:6. Pero según el versículo 15:7 es el poder de Dios. O sea que nosotros entendemos claramente que la diestra significa el poder. ¿Y por qué? Porque cualquier soldado que tomara en aquel momento la espada para guerrear, vencía a los enemigos con la espada que estaba empuñada en la mano derecha. Entonces la diestra o la mano derecha se convirtió en un símbolo de poder, porque la mayoría de las personas son diestras y no zurdas. Entonces, la mayoría de la gente puede hacer las cosas con su mano derecha y por lo tanto la diestra incluso también en los seres humanos significa también el poder hacer en forma figurada. Por lo tanto, para Dios todas las veces que se habla de la diestra o del lado significa el poder. Entonces, en resumen, Juan 17:5 habla de la presencia de Dios y de la verdad de la encarnación. La gloria que el Hijo tuvo con el Padre antes que el mundo fuera era una gloria en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Dios, de que algún día Cristo iba a venir y iba a tomar un cuerpo glorificado al vencer y que ese cuerpo glorificado que él tomaría también de esa misma manera un cuerpo parecido al cuerpo glorificado de Cristo lo tomarían sus santos. Por eso el versículo Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. O sea, nosotros también tenemos la promesa de tener un cuerpo glorioso, una glorificación de nuestra naturaleza caída en una naturaleza más elevada a través de la obra de Cristo Jesús para que nosotros seamos inmortales, no podamos ser afectados por el pecado y no vayamos a ser destruidos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Juan 17:5. Pero
Pero inventarse usted, mire, inventarse usted, que Juan 17:5 está diciendo que hay una persona divina y que al lado de él hay otra persona divina y que hay un espacio que separa a esas dos personas divinas, eso es un vulgar politeísmo. Eso no tiene ninguna diferencia a los pensamientos de los griegos cuando ellos pensaban en los diferentes dioses que habían, que nunca lo podían llenar todo, dejaban espacios entre ellos y aparecían otros dioses conversando con ellos y sentándose al lado de ellos. O sea, ese pensamiento no se diferencia nada a Zeus en el Olimpo con los demás dioses. Es decir, es una situación que se aleja por completo de la escritura. Por eso lo que yo le decía, hermano Fernando, al principio a usted y a la audiencia, todas las veces que un trinitario utiliza cualquier texto bíblico, cualquier argumento bíblico que lo quiera poner a favor de la Trinidad, no, lo que hace ese argumento es ser como un boomerang que se les devuelve con toda la fuerza, se les devuelve violentamente y les destruye el argumento. Porque si usted le da ventaja al argumento trinitario, entonces el argumento trinitario es un argumento politeísta totalmente que nada se diferencia a la mitología griega y a cualquier otra mitología que pudiera haber existido en cualquier momento. Muchas gracias.